buenas. Perdona, no podía hablar. A ver, tú eres el que manda, tú me invitas a tu canal, me haces tú o sea, como tú me digas, yo no tengo ningún problema en hablar de lo que quieras y el tiempo que necesites, ¿vale? Siempre pasa eso cuando quiero grabar. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Espero que estén exageradamente bien. Para los que, bueno, me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel. Y bueno, quiero hacerles un video de un poquito compartiendo lo que es mi día y también algo acerca de mi historia, que quiero hablarles un poco acerca de lo que yo hacía antes de hacer videos en YouTube. Les comento que yo tocaba en una banda de rock. Como los artistas que tenemos el día de hoy. Meissner, My Fight. Y de pronto todo está conectado, me doy cuenta que todas las cosas están conectadas porque, bueno, hoy vamos a tener un video bastante rockero. Y algo curioso que me está pasando, que estoy bastante animado con el tema de los vlogs, está cool. Este es el vlog número 4, el que acabo de publicar, y bueno, este es el 5, que ya comencé a hacerlo. No estaba en planes, pero bueno, ya lo voy a terminar de hacer. Creí haber cubierto el sol, la luna me lloró en cambios de color, olvido el dolor. Hermano, una pregunta, ¿te sirve de ropa o te llevan como carga? Muy bueno. Con Dark de fondo. Tic, tac, tic, tac. Junto a ti. Y bueno, estoy como organizando un poquito pues lo de lo que vamos a estar hablando, todo eso, y tengo anotado un par de preguntas por allí. Ok, aquí tengo anotadas las preguntas. Ah, por cierto, estaba acomodando un pequeño detalle en el video anterior, que está muy bien conservado todo esto. Que estuve hablando, bueno, con la gente del cementerio, que bueno, aquí están algunas de las preguntas que tengo por lo menos hasta ahorita apuntadas. Hace poquito llamé a este pana y me contestó que fue peluche. Voy a tener de invitado nada más y nada menos que a Alberto Rionda. No sé si sabéis quién es. Me suena el nombre, Alberto Rionda. Este Alberto Rionda es el que te abrió después y hizo la otra, Alquimia. Y de pronto alguno de ustedes no lo sepa, pero bueno, sí, yo tuve una banda, como les había comentado, y realmente para mí el rock siempre ha sido uno de mis géneros de música preferido, al igual que también la parte instrumental, los soundtracks de películas, todo eso. Y creo que eso deja huella, no sé, me gustaría que me comentaran, a ver, cuántos rockeros o ex rockeros están viendo este video en sus tiempos, en algún momento, y que me lo dejen por aquí en la parte de los comentarios cuál era su banda favorita de ese momento. Ok, gente, bueno, ya está por aquí todo listo. Les muestro cómo tengo armado por acá. Está nada más y nada menos ya que Alberto, mírenlo por acá, guitarrista y fundador de la banda Avalanche. Esto es de verdad un privilegio para mí tener la oportunidad de, bueno, tener invitados tan especiales realmente, Alberto. Gracias mil por aceptar la invitación, te lo digo de antemano. Bueno, un placer estar en tu canal y colaborar, así que hay de qué. ¿Qué es lo que más extrañas de los tiempos de tu proyecto de vida de Avalanche? O sea, cuando estaban comenzando. No es que lo extrañe, yo estoy muy bien ahora,
conseguido, muy, muy a gusto, ¿no? Con el momento que estoy. Y no es que lo extrañe, pero que sería curioso volver a vivirlo. A ver, cuando estabas en el local de ensayo, echando horas, sin saber lo que iba a pasar, sin saber todavía, no habíamos ni compuesto canciones, ni estábamos como totalmente vírgenes en ese sentido, ¿no? Ya. Y esos momentos de ilusión, pero con incertidumbre y con no saber ni qué hacer, o sea, no tener la experiencia. No teníamos a nadie que nos dijera, mira, haz esto. O mira, si haces esto te va a pasar, es mejor. Tuvimos que aprender un poco a base de cometer errores. Y también en parte era bueno porque eso fue de pronto también lo que los ayudó a tener como un sonido sin tanta influencia, sino más algo propio, creo yo. Bueno, el sonido nunca sabes de dónde viene porque tu subconsciente está ahí y no sabes, ¿no? Pero yo me refiero más bien a cómo hacer que con esas canciones tu banda triunfe. Una cosa es claro. tener canciones buenas y otra cosa es saber vender y saber hacer que una banda se lleve bien, haga conciertos, promocione bien las canciones. O sea, hay todo un mundo detrás de lo que es ser músico, que muchos músicos no se dan cuenta, y cultivan mucho tocar bien, pero no cultivan el otro. O sea, hay como tres patas gigantescas. Sí. Uno es música, otro es la promoción, y otro es, en España decimos echarle huevos, no sé cómo lo dirían Echarle ganas, echarle bolas, dale con todo, es la... Claro, porque tú imagínate que tú y yo tenemos un grupo, ¿no? Hacemos un disco brutal, con canciones buenísimas. Gastamos dinero y hacemos una promoción brutal, ¿no? Y luego yo te digo, ahora nos vamos de gira, y tú me dices, no. Tú no le echas huevos, ¿no? Tú dices, no, yo no, me quedo en casa. No, es que yo quiero ser abogado, no quiero ser músico. Eso ha pasado, ¿eh? O no me atrevo, o no quiero, o no me apetece. Sí, es que no todo el mundo tiene... Cojo, mi guitarra, me subo a la furgoneta, a una van, me recorro todo el país, aún perdiendo dinero, sin saber lo que voy a comer, ni dónde voy a dormir. Pues cuando empiezas es así. Total. Hay días que no tienes ni para un bocadillo, duermes en la furgoneta, en la van, otros días tienes un hotel, otros días te dan de comer. Otros días ganas dinero, pero otros días lo pierdes. Sí, también es cierto. Un año así y acaba ese año, escucha esto, cuando acabas el año así, tal cual te acabo de contar, dices, y ahora vamos a hacer otro disco. Y el otro dice, no, yo lo dejo, otro año así no lo paso. Y tú dices, no, yo tengo ganas de triunfar, entonces yo voy a seguir hasta que no pueda más. Entonces, vuelves a hacer otro disco, y vuelves a hacer otra gira, y crees que vas a volver a perder dinero, pero a lo mejor empieza a ir bien, o a lo mejor todavía no, y necesitas un tercer disco para que empiece a ir bien. Y ahí está la clave. La clave para mí está en la constancia, en perseguir, y mucha gente se queda en el camino. ¿Vale? Con el tiempo te pasa una cosa, tú que eres joven, con el tiempo van quedando solo los que de verdad persiguen el sueño. Sí. Todos los que lo perseguían de mentira ya están en su casa. Entonces, con los años vas coincidiendo con músicos que piensan más como tú, porque son los que de verdad quedaron. ¿Me explico? Todos los que iban de mentira, de farol, ya se quedaron en casa. Entonces, por eso cuando eres joven coincides con muchos músicos que realmente no sueñan con ser músicos, porque no tienen la pasión para dedicarse. Aún con el talento en algunos casos. Hay gente que tiene muchísimo talento, no tiene nada que ver con el talento. Hay músicos conocidos que viven de esto y han triunfado y no son tan buenos músicos. Sí, es Tienen cierto. otras cualidades. Es cierto. Y hay gente que toca muy bien y tú lo sabes, que está en su casa grabándose con el móvil, tocando muy bien, pero ya nada más van a hacer, se van a quedar ahí en su casa. Es un Tienen todo. los huevos de salir a la calle como este mundo. Eso es fundamental. A mí me parece que lo de comerse el mundo es imprescindible. Sí. Que luego las canciones no sean tan buenas, bueno, se pueden maquillar, se puede cambiar sonidos, puedes llamar a alguien que te haga la letra, ¿sabes? Pero ¿quién se va a ir a recorrer España o no sé en qué país estás tú? ¿No? En Colombia estoy ahorita. Yo soy venezolano, pero vivo en Colombia actualmente. Colombia. ¿Quién se va a recorrer Colombia? O sea, el que tiene huevos lo va a hacer.
Se sube a un escenario y tolera que le critiquen. Tú sabes que en el escenario, qué malo eres, qué mal tocas, que van a decir de todo. Con esto que me estás diciendo, Alberto, me surgen dos preguntas. La primera es que, ¿qué opinas de las bandas emergentes? O sea, ¿tú crees que ellos tengan la oportunidad de ser grandes como están las cosas actualmente? Claro, aquí hay varios factores, tomando en cuenta también el tema de que, eso es otra pregunta que también de pronto te hago de una. Si tú consideras que el rock está muriendo, ¿y qué le dirías tú a esas personas? Pues a esa gente que va comenzando, que tiene una banda, o sea, ¿tú crees que ellos puedan llegar a ser los próximos, no sé, AC/DC o Iron Maiden, o ya se vivió lo que se iba a vivir del rock, por decirlo así? Una cosa es lo que opine, otra cosa es lo que desee, ¿no? Ten en cuenta que ahora tenemos una situación mundial con el bicho, ¿no? Con el problema de salud que hay, que uno no sabe lo que va a pasar con respecto a lo que es ese problema, ¿no? Pero si todo volviera a la normalidad o volviéramos otra vez a poder tocar en directo y volviéramos a poder un poco a ejercer nuestra profesión, ¿no? Aquí en España llevamos un año sin poder hacerlo. Vale, entonces mi opinión es que el rock nunca va a morir. O sea, el rock lleva muriendo desde que cuando yo tenía 18 años, ya me decían, el rock se está muriendo. ¡Wow! ¿Y ahora qué faltaba? El rock ya no vende, el rock ya no vale, y en castellano menos, aquí ya no había grupos en castellano, fuimos de los primeros. Cuando presentamos un disco en castellano, las compañías discográficas decían, esto no vende, el rock está muerto, esto no funciona, y os para vuestra casa, ¿no? Y entonces yo, como llevan toda la vida diciéndome eso, y yo llevo toda la vida viviendo de eso, pues yo creo que ni va a morir, ni va a pasar. O sea, el rock tiene un componente que hace que sobreviva por sí mismo, no necesita ni que lo apoye el gobierno, ni dinero subvencionado. Es más, con que haya un sitio donde enchufar el amplificador, ya vas a tocar. Pero cuando te dejen enchufarte en un sitio, tú ya vas a tocar allí, ¿no? Porque no se sabe lo que digo antes, lo que dije antes, la pasión. Si tú tienes la pasión, el rock no va a morir nunca. Puede llegar una banda a ser como AC/DC, como AC/DC, o como Queen, o como Black Sabbath, claro que sí. O sea, si tú no tienes la pasión, ya te digo yo que no lo vas a hacer. Pero si la tienes, y si muchas bandas la tienen, te garantizo que alguna va a llegar. Wow. Eso es imparable, la pasión es imparable. La pasión es que yo voy a tener 80 años y voy a querer seguir tocando. Esa es la pasión. Me encanta esa respuesta. De verdad está bastante acertada y la entiendo totalmente y la comparto porque es tu visión de que estás de alguna manera como que en el ojo o en el corazón de eso, y es una gran realidad. Ahora, otra pregunta que va un poquito también con lo que me estabas narrando inicialmente, con el tema, por ejemplo, los que comenzaron contigo y tú todavía le estás dando y dándole, que yo siento que ustedes tienen como que cosas en relación, que es Chus y tú. Porque están como en la misma posición del ajedrez, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, yo te digo, haciendo un paréntesis aquí, yo soy de la vieja escuela, o de la escuela esta que creció con Mago y tal, me encanta la banda. Y siento a veces que es como que si no se dieran cuenta que quizás el grupo o lo que era ya no va a volver a ser. Y siento de que muchas veces el ego, problemas personales, tantas cosas dentro de los miembros no deberían de ser mayores que mantener la banda. O en tu caso te puedo mencionar a Víctor García. O sea que si ustedes dicen hoy, mira, vamos a juntarnos otra vez, vamos a hacer un disco recordando éxitos de tal, o vamos a tirarnos una gira, desde la humildad y no desde quizás el ego, o ignorando los problemas, lo que sea que haya podido pasar, ¿no? Yo creo que
se fortalecería. O sea, yo creo que se fortalecería mucho el vínculo. Entonces, desde tu opinión personal, viendo lo que está sucediendo con ellos, por ejemplo, yo quiero saber si tú consideras que Chus es egoísta por querer seguir él solo con el proyecto, o sea, con el nombre. No me importa si tengo que cambiarlos a todos, pero vamos a seguir siendo Mago de Oz. Es como, no sé, las Tortugas Ninjas, pero nada más queda ya uno solo y sigue siendo las Tortugas Ninjas. O uno debería decir como que ya, vamos a darle un stop. En tu caso también aplica. O sea, como que lo voy a frenar o lo voy a seguir, o yo debería de cambiar el nombre, o el nombre es mío y esto es algo que muere conmigo. O ¿qué opinas tú como persona, o sea, en general? Creo que es un tema muy complejo porque lo has resumido de una manera demasiado resumida. Sí, claro. Claro. Entonces, yo te cuento mi visión como parte implicada. Yo estoy en el otro lado, ¿no? Tú estás preguntando y yo estoy en el lado de la pregunta, ¿no? Entonces, bien. Primero quiero hacerte la siguiente reflexión. Yo llevo, como bien sabes, lo que conté antes, desde el año, 93 más o menos en Avalanche, ¿vale? No sé cuántos años son, pero creo que son muchos, no habría que hacer la resta. Son muchísimos años, ¿vale? Vale, yo te pregunto, ¿conoces alguna empresa que lleve esos mismos años y los trabajadores sean exactamente los mismos? 28 años estamos hablando. Vale, 30 años. Sí. ¿Conoces alguna empresa en tu barrio que lleve 30 años con las mismas personas? No, claro. ¿Conoces algún matrimonio? O sea, ¿cuántos matrimonios conoces? Son dos personas que aguanten 30 años juntos. Quiero decirte, eso por un lado. Por otro lado, tú imagínate que llevas 30 años sacando adelante una empresa y cada vez que se vaya un empleado, quieras que cambie el nombre de la empresa porque alguien se pueda sentir ofendido, ¿no? O porque alguien no te reconozca los méritos de esa empresa que has dirigido tú durante todos esos años y te niegue tus canciones. Yo, por ejemplo, mi legado son mis canciones. Claro. Entonces, a mí no me va a afectar en absoluto que alguien opine que yo debería renegar de mis canciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es más, si la banda no puede continuar con los mismos integrantes, la opción menos mala es que esa banda pueda seguir con otros integrantes. Porque la otra opción sea que desapareciera. Sí. Desaparecer creo que sea peor que continuar con otros integrantes. Porque si tú no quieres seguir oyendo esa banda, pues tienes todo el derecho a no oírla. Pero si alguien sí quiere, ¿quién eres tú para quitarle ese derecho a otra persona de escuchar esa banda con otros integrantes? ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Por otro lado, la marca Avalanche en mi caso tiene un valor añadido porque llevo trabajando 30 años con ella. ¿Entiendes? Un músico que estuvo en el primer disco, un músico que estuvo en el segundo, o un músico que estuvo en 3 discos, ¿qué derecho tiene a quitarme mis canciones y mi nombre? Porque el hecho de que él lo tenga que dejar. No tiene derecho. Él disfrutó de su momento en la banda, disfrutó de sus conciertos, su nombre también fue levantado porque estaba en el grupo. Y un ex miembro de Avalanche ahora mismo tiene un nombre y un reconocimiento precisamente por haber estado en mi banda, ¿no? Entonces eso también lo tiene que... O sea, hay un equilibrio ahí. Egoísta, te digo, un músico siempre tiene algo de egoísta, y es más, como todas las personas. Porque yo te imagino a ti, por ejemplo, que imagínate que eres un artista y que tú no tengas amor y reivindiques tus obras. Digas, nada, pues si alguien me dice que Víctor García lo deja, yo tengo que olvidarme de Avalanche y renegar de mis canciones. Entiendo. Porque no puedo seguir tocando mis canciones con otras personas. Y lo mismo te digo del nombre. El nombre de Avalanche es un valor que yo le he dado con todos estos años de trabajo dirigiendo la banda, ¿no? Con mis canciones, mis producciones, mis horas de trabajo en el estudio, mis horas de viajes, mis horas de mis logros y mis fracasos. Es toda mi vida musical. Entiendo. Entonces, porque alguien opine que soy egoísta, debería dejarlo. Yo creo que tiene todo el derecho a opinar que soy egoísta, aunque no conozco historia, porque solo conoce lo que ve desde fuera. Pero estoy seguro que si le invitara a una cerveza, si le contara cómo fue la historia, diría, ahí sí te entiendo. Lo que pasa es que muchas veces no podemos contar todo. Claro. Respecto a la gente que no está,
hay historias que tienen que quedar entre nosotros, ¿no? Directamente. Pero sí te puedo garantizar que si se conociera cómo es realmente, por ejemplo, Chus y todo lo que ha vivido, y nos habremos equivocado mil veces, ¿eh? Nadie dice, Chus es egoísta, pues como yo, pues será egoísta en algunos momentos y en otros será un tipo súper implicado y lo que pasa con las bandas, nadie tiene la culpa, eso te lo digo yo. Otras veces eres sensato y uno tiene que aprender y pasar por todos esos momentos, ¿no? Pero lo que yo no voy a hacer es ahora tengo 48 años, ¿no? Lo que no voy a hacer es dejar la música o dejar mi grupo, mi proyecto vital de todos estos años, de 30 años como dijimos antes, dejarlo solo porque un músico tiene que irse, o dos, o incluso dos, porque son mis canciones y mi banda. Entiendo. Porque tengo que renunciar a mi futuro como músico, o empezar de cero, ¿por qué? Porque tengo que empezar de cero, cambiarme el nombre y no utilizar nunca más Torquemada o Delirios de Grandeza, no los puedo volver a utilizar porque alguien se fue de la banda. Me parece que saldríamos perdiendo mucho todo si fuera siempre así. Es decir, en el momento que se vaya un miembro de la banda se tiene que parar. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? Entiendo, ¿no? Y de hecho, o sea, yo lo pregunto desde, digamos, la parte más imparcial. Quería comentarte que yo entiendo que un fan quiera que su banda siga junto. Es como el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué vas a pedir? Que la alineación del fútbol sea siempre la misma durante 30 años. Claro. ¿A qué no? Se ¿A entiende. que tú entiendes que Messi se vaya un día? Te va a doler mucho, pero tú entiendes que el Fútbol Club Barcelona tiene que seguir con otros jugadores. Sí, como pasó con Pelé, Ronaldo. Siempre los mismos, pero es que eso es un imposible. Quiero que me comentaras si anteriormente, en tus tiempos, las bandas que son por lo menos ahorita unidas, si antes en algún punto fueron bandas rivales, o siempre hubo ese sentido de hermandad entre ustedes, por ejemplo, las bandas, digamos, como que de mayor nombre en España. Nosotros como latinos, como que uno identifica las bandas, las que estaban como mejor posicionadas. Y hoy en día es común ver este tipo de colaboraciones dentro de todos los géneros musicales prácticamente. Uno puede ver ahorita, no sé, Edwin Malmsteen con, no sé, cualquier rapero, o sea, cosa que antes no era como tanto así como lo es hoy en día. Entonces, nada, me gustaría saber si anteriormente eran así o los tiempos los hicieron como que más amables a todos, o antes era como una competitividad o eran una fuerza que decían, estamos todos impulsando el rock español de aquí de España, vamos a darle, o no era así. Bueno, con el tiempo nos hemos hecho mucho más colaboradores y amistosos. Y a día de hoy, yo la percepción que tengo es que tenemos muy buenas relaciones de todas las bandas. Sí es verdad que cuando eres joven aparece esa competitividad. Y sí es verdad que yo percibía que había esa rivalidad. Siempre sana, pero la había. Ok. Pero no nada relevante que podamos decir, bueno, antes era una mierda y ahora es genial, ¿no? Ahora sí que con la edad uno va reposando, te encuentras con, por ejemplo, con el mismo Chus que nombraste o con otras bandas que nombras. Nos encontramos en la carretera y nos saludamos y qué tal, y se tiene una colaboración. Yo he tocado con Mago de Oz varias veces en directo, colaborando, he participado en discos de homenaje, de que me llaman, yo he hecho 20.000 colaboraciones, ¿no? Con bandas. En ese sentido, ahora mismo percibo como una camaradería, digamos, ¿no? Bastante acentuada. Ok. Otra preguntita aquí. Esta cruz no es la verdad ni tú la gloria. ¿Qué significa esa frase para ti? Bueno, es una frase que escribí hace años, en la época del Ángel Caído, donde yo, de alguna manera, creía en Dios, pero estaba enfadado con él, porque no entendía muchas cosas que hacía, ¿no? Entonces, en ese momento, Jesucristo le pregunta a Dios esas preguntas, como hombre. Yo soy un hombre, estoy sufriendo todo esto, y me da a mí que esto que predicas no es la verdad. Esta no es la verdad.
ni ir al cielo es la gloria, ni tú la gloria. Pero en ese momento estaba representando el papel de un ser humano echando en cara a Dios las cosas que permitían en la tierra, ¿no? El mal que permitía la tierra. Entiendo. Anteriormente esa temática... La típica pregunta, si eres tan bueno, ¿por qué permites que haya hambre, que enfermedades? Sí. Yo he visto que tú últimamente estás como incursionando o quizás demostrando tus otros temas de curiosidad. Por ejemplo, por ahí escuché la conversación que tuvieron con el tema de la vacuna, que si te la pones, que si no te la pones, que si no te pueden obligar. O sea, y tu punto de vista me encantó. O sea, es un punto de vista, no es egoísta, es bastante razonable, respetuoso y es interesante. O sea, el hecho de que hoy en día pues te des, de hecho, decirlo como que sin miedo a hacer otras cosas. O sea, no es que te encasilles de que no, yo soy guitarrista y yo tengo que hacer es música y ya, sino de pronto me provoca hacer un video hablando de que si estamos solos o la tierra es plana o no sé qué, y lo haces, y eso es algo genial, porque normalmente la gente no... Es como decirle a un pintor, mira, ponte de pronto a hacer, no sé, una paella. ¿Quiénes fueron las primeras personas que te apoyaron? Mi familia. Me costó convencerles porque querían que fuera... Yo iba a ser ingeniero, en teoría, en la universidad. Y lo dejé cuando me quedaban 2 o 3 asignaturas para terminar la carrera. Y en ese momento no me apoyaron, claro. En ese momento casi me matan. Pero en cuanto percibieron que yo tenía talento y tenía lo más importante Daniel, que te decía, la pasión, que puedo tocar muy bien, pero si no tengo la decisión de vivir, dedicar mi vida a ello, la perseverancia. Y la vieron que sí que la tenían, la apoyaron. Sí. Total. Sí, la decisión de que yo voy a vivir de la música. No voy a vivir de la música, voy a vivir de mi música, que no es lo mismo. Wow. Esta última pregunta para concluir, Alberto, ¿cuáles son, digamos, tus metas personales, además de la música? Bueno, yo tengo aparte de la música, tengo una afición, que no es afición, es un empeño también, una pasión, que es la salud. De hecho, en mi canal habrás visto que hablo mucho de temas de salud, invito a muchos médicos, invito a muchas personas relevantes, ¿no?, que saben de todo esto. Y yo soy acupuntor, yo también me dedico a la acupuntura, pero por el simple hecho de sanar gente. Y esa es una de mis otras pasiones. Digo, mi pasión, o sea, no hay nada equiparable a la sensación de libertad y de plenitud, como cuando estás en un escenario. Pero hay otra sensación muy similar, que es cuando curas a alguien. De verdad que sí. No, gracias mil, de verdad, Alberto, por este tiempo, y yo sé que más adelante saldrá algo por allí, que el camino nos vuelva a juntar. Muchas gracias y nos vemos. Venga. Dale. Bye. Chao. Wow, de verdad qué asombro el poder hablar con una persona como Alberto. En serio, estoy súper agradecido con todo, con la vida, con las decisiones que tomamos, porque gracias a estos medios es posible acercarnos tanto. De verdad que es genial.